muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de esta semana. Esperamos que este contenido que vamos a compartir sobre la tecnología New Charge sea de gran valor para ustedes. Es un nuevo lanzamiento que tenemos este año y bueno, vamos a estar hablando sobre esa estrategia para la reducción en la carga de amoníaco y eficiencia energética. Está con nosotros el ingeniero Camilo Castillo del equipo de Danfoss Chile, que en un momento yo voy a cederle el micrófono para que pueda iniciar con su tema. No antes, quiero compartir, de ceder el micrófono, quiero compartir algunas herramientas que van a ser de valor para ustedes para que podamos interactuar un poquito más durante la sesión. En sus pantallas ustedes tienen una distribución similar a esta. Cada uno de estos recuadros tiene una función. Algunos de los que vamos a estar ocupando es, pues bueno, el espacio de preguntas y respuestas que estoy marcando acá en con este círculo. Ahí los invitamos a que durante la sesión, si tienen alguna duda, quieren consultar algo con nuestro experto o algo de el tema de con su conexión, siéntanse ahí en la libertad de escribir y nosotros vamos a estar atendiendo su pregunta, ya sea al final del webinar, si es una pregunta sobre el tema o si es de soporte, yo durante la sesión. También ustedes pueden realizar una reunión con el equipo de ventas. Si ustedes están interesados en esta tecnología o tienen algún proyecto que, bueno, quieran que nuestro equipo de soporte, pues bueno, ahí denle clic donde dice reservar una reunión y les va a abrir una ventana emergente para mandar un correo electrónico. En la parte inferior tenemos nuestro menú con todas estas herramientas. Ustedes van a poder minimizar o maximizar los recuadros de acuerdo ahí a su preferencia de visualización. En la parte, en la parte inferior tenemos reacciones. Ustedes van a poder compartirnos algún emoji, algún pulgar arriba. Entonces vamos a hacer la prueba de esa parte. Si ustedes me están escuchando bien, por favor regálenme un pulgar arriba para que yo pueda dar inicio con el tema. También tenemos nuestro espacio de newsletter. En ese espacio les van a aparecer para que se suscriban. En caso de que aún no estén suscritos a este newsletter, no les llegue noticias, eventos, webinars, lanzamientos de producto, pues bueno, denle clic ahí en ese espacio y van a poder registrarse con su correo electrónico. Muchas gracias ahí por los pulgares arriba. Ya estoy viendo esas reacciones en la plataforma. También ustedes van a poder, del lado derecho, consultar el correo electrónico de mi compañero Camilo. En dado caso que necesiten algún tema de seguimiento de este tema, pues bueno, pueden ahí darle clic en el espacio y va a aparecer la información. Antes de finalizar el evento, no olviden, descargar su certificado de participación. Este va a estar disponible a partir del minuto 45 de la sesión. Y pues bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy. Voy a ceder el micrófono a mi compañero Camilo para que pueda iniciar con su webinar. Adelante, Camilo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muchas gracias ahí por la presentación a la charla de hoy. Que de hecho, justamente como lo comentaste tú, esta es una nueva tecnología que estamos promoviendo en Danfoss. Es una exclusividad nuestra, en la cual tenemos un enfoque en lo que es la baja carga de amoníaco. Hay muchas realizar este tipo de objetivos, que de hecho el amoníaco es el refrigerante por excelencia, o sea, es el refrigerante más abundante, más económico y más eficiente. Entonces la intención es no relegarlo su uso por un tema de la toxicidad, que de hecho toda la gente que trabaja con amoníaco tiene que saber los peligros que ello conlleva, pero los peligros siempre se pueden controlar. Entonces, con el manejo adecuado, nosotros podemos trabajar con un refrigerante que es seguro, que es eficiente, y que esos son los dos puntos o inclusive vamos a ir hablando que hay más puntos con respecto a lo que pasa con el uso de amoníaco. Entonces, primero hablar un poco de por qué amoníaco. O sea, todos decimos, el amoníaco primero es un refrigerante natural, o sea, participa dentro de lo que es el ciclo del nitrógeno. Entonces, tampoco hay
una patente que esté detrás de él. El amoníaco está libre en nuestra naturaleza y eso también es que no contribuye al calentamiento global. En este caso podemos ver que está su GWP es cero y también su índice de destrucción a la capa de ozono, como lo pasa con algunos refrigerantes clorados, el amoníaco no hace ningún tipo de daño a la capa de ozono. Y lo demás, lo más importante, que de hecho en la universidad también lo explico, es que es el refrigerante más eficiente que nosotros conocemos. Entonces, la participación del amoníaco dentro de la refrigeración industrial es justamente por ello, porque nosotros tenemos mucha carga térmica a mover y siempre los recursos son limitados. Entonces, el punto de observar qué es lo que pasa con la eficiencia energética siempre lo vamos a tener presente. Lo otro es que cuál es su cara opuesta, cuál es el sello de esta moneda. La cara bonita es que es natural, no destruye capa de ozono, no calentamiento global, es muy eficiente, pero el sello de esta moneda es que es un refrigerante clasificado como tóxico inflamable. Cuando nosotros tenemos un sistema en el cual el riesgo nosotros lo podemos manejar, se transforma en un proyecto seguro. Y es por ello que necesariamente tomar todas estas bondades que tiene en sí el refrigerante. Entonces, durante los últimos años, la tendencia ha sido la reducción de la carga de amoníaco. Entonces, ¿por qué queremos llegar a ese punto? Primero, por un incremento o una especialización, un foco en reducir el riesgo por las altas cargas que tiene el amoníaco. Entonces, la intención es reducir la cantidad de amoníaco que está recirculando adentro de una planta de refrigeración. En algunos sectores de Europa también hay normativas que impiden la carga de amoníaco o una cierta cantidad de amoníaco según dónde se estén estableciendo las plantas. Entonces, hay un tema de riesgo y también hay un tema reglamentario. Pero sin embargo, nosotros nos encontramos con este tercer punto, que el amoníaco es el refrigerante natural más efectivo y eso es un foco que lo podemos ver a nivel mundial. Todos estamos apuntando hacia la eficiencia energética. Entonces, podemos tomar un resumen de toda esta conversación inicial, de que lo que tenemos que buscar es aumentar la seguridad y disminuir la carga. Con NeoCharge nosotros podemos hacer una intervención del sistema en el cual se basa en controlar la cantidad de sobrecalentamiento que puede tener un evaporador y también controlar la tasa de recirculación que está trabajando un evaporador. De esa manera hacemos una reducción de la carga de amoníaco y también hacemos una mejora en lo que es la eficiencia energética. ¿Cómo lo podemos ver esto? Se ejemplifica esto donde el parámetro inicial, si ustedes se fijan a mano derecha, hay un gráfico que indica amoníaco en 2 etapas, y a partir de eso nosotros vamos a generar nuestra línea base para estudiar el resto de los sistemas. En el caso de un CO2 transcrítico inundado, tenemos un poco de mayor consumo de energía. Si nosotros mantenemos un sistema amoníaco cascada con CO2, también hay más energía utilizada dentro del sistema para poder hacer una operación. ¿Por qué recalco estos 2 puntos? Porque muchas veces el cliente o el usuario final, cuando está con un dilema respecto a la carga de amoníaco, tiene un refrigerante que puede ser su amigo, que es el CO2. Pero también hay que tener una consideración que CO2 tiene también su propio sistema de control y no necesariamente va a llegar a los niveles de eficiencia en el cual está trabajando el amoníaco. El amoníaco aún así va a ser más
eficiente, energéticamente hablando, de lo que viene a ser el CO2. Otra posibilidad de uso de energía o una forma de mitigación de la carga de amoníaco viene siendo utilizar refrigerantes externos al amoníaco, por ejemplo el sintético R507 en doble etapa a través de un sistema de CO2 prime para poder también hacer una reducción a la carga en baja temperatura. Estamos llegando prácticamente sobre el 115% o sea, un 15% más de consumo de energía. Amoníaco en doble etapa, pero una etapa en la cual yo genero un brine, por ejemplo, un glicol, un propilenglicol, un etilenglicol. Estoy hablando de un 20 hasta un 30% más de energía. Y peor aún, si yo decido ya completamente sintético con un sistema brine, voy a tener hasta un 125, un 25 a un 30% más de consumo de energía que si solo mi planta utilizara amoníaco. Para poder hacer ese estudio, los parámetros de cálculo fueron diseñados en Europa Central con referencia a la temperatura del aire de 8 Kelvin con respecto al refrigerante y las pérdidas de carga de las líneas se consideraron 0 Kelvin en CO2 en 1 Kelvin para el resto de las líneas. En enfriadores cascada, porque yo sí o sí, cuando estoy trabajando con dos fluidos que tienen que transferir energía, tengo que generar un diferencial de temperatura, y de hecho eso es uno de los puntos que las sustancias prime generan ineficiencia dentro del sistema. Necesito evaporar más abajo el sistema principal, en este caso fue considerado de 3 Kelvin, y la carga de media y baja temperatura es alrededor del 75-25%. ¿Ya? Después de este estudio, la conclusión es que los sistemas secundarios sí ayudan a reducir la carga de refrigerante del sistema. Utilizar un glicol, utilizar un CO2, son un punto a favor en cuanto es a reducir la carga de amoníaco, pero representa un contra cuando yo tengo que ver la eficiencia energética. Si yo utilizo amoníaco CO2, tengo que generar un diferencial de temperatura, obligo al amoníaco a evaporar a más baja temperatura. El glicol, tanto el propilenglicol como el etilenglicol, son fluidos viscosos que generan pérdidas de carga dentro del sistema mucho mayores de lo que puede generar, por ejemplo, un CO2, un 507 o un amoníaco. Y el R507 no tiene las mismas diferencias de entalpía que tiene el amoníaco. Entonces mueve mucho menos energía por unidad de masa. Entonces eso hace que finalmente el sistema tienda a crecer. Entonces, el objetivo 1, reducir la carga de energía, o sea, la carga de refrigerante amoníaco, sí. Reducir la energía, no. Desde el punto de vista trabajar amoníaco, CO2, sí, yo tengo un tema, reducción de la carga, pero generar este diferencial de temperatura en el intercambiador intermedio también te genera una ineficiencia energética. Entonces, cuando uno ve las posibilidades de poder trabajar un sistema a baja carga, realmente la conclusión es que lo que sí necesito es que el amoníaco sea el refrigerante primario y tenga que estar trabajando directamente en el objetivo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿yo puedo reducir la carga de amoníaco? Y la respuesta es sí, a través de nuestro equipamiento NeoCharge. ¿Me ayudas con la primera pregunta? Cintia. Sí. Perfecto. Está apareciendo en sus pantallas la encuesta y vamos a dar un minutito para que puedan responder. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de estos sistemas existentes es posible reducir la carga de amoníaco y mejorar la eficiencia energética? Y tenemos 6 opciones. Seleccionen, por favor, en su pantalla, la opción que vean más viable.
en sus dispositivos está apareciendo una ventana emergente y ahí pueden ir votando. Lo bueno de todo esto es que la primera introducción es justamente para que se planteen este problema. La mayoría de los clientes les gusta trabajar con amoníaco, pero no quieren sus problemas. Entonces buscan cómo hacer una reducción de la carga que en estos momentos es factible. Ya estamos teniendo los resultados. El 35% de las personas que están participando respondieron que la opción correcta es la E. La respuesta es A y B, que serían Perfecto. solo en sistemas de expansión directa y solo en sistemas recirculados. Es importante reconocer eso porque el amoníaco habitualmente tiene un uso en lo que son los sistemas recirculados. De hecho, uno piensa en un sistema industrial e inmediatamente tiene un foco en lo que es los sistemas con bomba o los sistemas con gravedad. Pero también existe lo que es la expansión directa con amoníaco. Se entiende que al ser expansión directa, no sobrealimentar el evaporador, también hay una reducción de la cantidad de carga que va a tener el sistema. Pero tengo un problema, porque al aumentar el sobrecalentamiento en un sistema, la descarga de los compresores sería a muy alta temperatura. Entonces, el sobrecalentamiento tiene que estar muy bien controlado. Entonces, la intención de hablar de NeoCharge, que viene siendo A y B, es que nosotros tenemos una aplicación tanto en sistemas de expansión directa como también en los sistemas recirculados. Entonces, continuamos con la presentación. La gente, los que contestaron A y B, están todos atentos, porque la intención es que NeoCharge nosotros lo podemos operar tanto en sistemas inundados como en los sistemas de expansión directa. ¿Cuál es el foco o qué es lo que nosotros necesitamos mirar? En la parte izquierda, ustedes están viendo un diagrama de presión entalpía, donde nosotros podemos estudiar cada uno de los componentes de un sistema de refrigeración. Válvulas, compresores, condensadores, dispositivos de expansión y el largo, etcétera, que se puede incluir. Pero lo que me quiero dar foco es qué es lo que pasa a la salida. Si ustedes se fijan, dice NeoCharge Operating Branch, y es eso lo que a mí me importa darle un foco. ¿Por qué? Si yo pienso en una expansión directa, la expansión directa obligatoriamente me va a requerir tener un vapor sobrecalentado, es decir, tengo que controlar el nivel de sobrecalentamiento que yo le estoy entregando al refrigerante, que viene siendo desde el punto 1 al punto 3. El otro punto lo pueden ver en el sector 4, en el cual el evaporador, cuando sale el refrigerante, sale con un nivel de humedad, o sea, tiene fluido líquido aún en la succión y la tasa de recirculación. Entonces, si yo veo cómo poder controlar esos puntos de la recirculación, cuánto voy a alimentar un evaporador, y también veo cómo controlar el sobrecalentamiento en una expansión directa, es que yo necesito 4 componentes que son de la lógica de NeoCharge. Lo primero es que necesito sí o sí la medición tradicional de sobrecalentamiento, ¿ya? O sea, la medición que nosotros conocemos por presión, temperatura y el polinomio que tiene el refrigerante, que de hecho también lo pueden revisar a través de la aplicación de Reftus, que lo pueden mantener ahí en su dispositivo móvil. El segundo elemento es un sensor calefaccionado Danfoss, que ese es el elemento con el cual yo puedo medir el título de vapor que está a la salida del evaporador, y a partir de esa señal poder alimentar el evaporador según la necesidad real que tiene el evaporador en ese momento. Un elemento es
medirlo. Y el otro elemento es pensar con esos datos que yo estoy recopilando. Temperatura, presión, sensor calefaccionado. Con eso yo voy a llegar a un controlador, que es un controlador Danfoss NeoCharge, donde está la lógica de control y el algoritmo para operar en las condiciones seguras que requiere el evaporador en ese momento. Y a su vez, de este elemento pensante, yo tengo que salir con señales a trabajar y mantener esa condición donde entran las válvulas Danfoss de control, tanto las válvulas ICF como las válvulas stand-alone. Entonces, dentro de NeoCharge es un concepto donde yo estoy haciendo medición de sobrecalentamiento, medición del título, estoy aplicando un controlador y estoy aplicando las válvulas. Eso es NeoCharge. Cuando estoy hablando de un evaporador recirculado, lo que yo estoy buscando es que la cantidad de amoníaco que vaya hacia el evaporador sea lo que realmente necesita. Porque una cosa es lo que uno pueda llevar a través del diseño, que dependiendo del evaporador puede ser 3, 4, 5, 7 veces sobrealimentado en el evaporador. Pero esa condición no siempre es estática en el sistema. Esa condición es dinámica. Entonces, las válvulas fijas no son capaces de controlar el dinamismo que tiene la planta. Entonces, el evaporado en una tasa de recirculación 3, dependiendo de cómo opere la planta, inclusive puede llegar a tasas de recirculación 6, 5, y se pueden hacer una desviación constante. Cuando yo aumento la tasa de recirculación, yo estoy alimentando con amoníaco. Entonces, eso también se trabaja como una ineficiencia dentro del sistema. Porque entre ellos más caudal ingrese en una cañería de diámetro fijo, las pérdidas de carga también aumentan. Entonces, el trabajo de bombeo también va a ser mayor. Si yo hago una reducción de la carga de amoníaco de tasas de recirculación 3 a una condición ideal de mayor eficiencia, que viene siendo el 1.5, como operan, por ejemplo, nuestros intercambiadores de calor de placas, nosotros podemos hacer una reducción de la cantidad de amoníaco de hasta un 45%. Esa es una historia por el lado del evaporador recirculado. Pero, ¿qué es lo que pasa con un evaporador con expansión directa? Bueno, la expansión directa tiene una clave de que necesita un sobrecalentamiento para poder proteger al compresor. Yo no puedo llegar con líquido hacia los compresores porque el líquido es incompresible. Lo voy a destruir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que generar? Un sobrecalentamiento. Realmente a un compresor no le importa cuán sobrecalentado esté. De hecho, entre más sobrecalentamiento tenga, más ineficiente se vuelve el trabajo del compresor. Porque su flujo volumétrico no coincide con su flujo máximo. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo uno? Reducir el sobrecalentamiento lo que más pueda. El tema es que también tiene un límite, que es el vapor saturado. Es decir, en el momento justo, que es el punto 1 ahí en el gráfico, es el punto 1 donde la última gota de líquido pasó al estado gaseoso. El tema de ese punto es que es muy difícil de controlar, es muy quisquilloso, porque que yo aumente un poco la cantidad de calor, voy a tener mayor sobrecalentamiento. Y si le disminuyo un poco de calor, se va a generar la gota de líquido. Entonces, presión y temperatura fallan en esas condiciones, porque en un líquido puro, como lo es el amoníaco, la temperatura de cambio de fase es constante. Entonces, sobrecalentamiento cero no significa necesariamente de que yo tengo vapor sobrecalentado o vapor saturado, sino que yo también puedo tener mezcla en esa medición. Entonces, sí o sí necesito algún elemento que me ayude, que en este caso es el sensor de título. Al yo no generar sobrecalentamiento, no estoy exigiéndole al compresor que trabaje en una temperatura de evaporación más baja, sino que esté más cercana a las necesidades que tiene el evaporador.
el hecho de yo subir un par de grados Kelvin la evaporación, yo puedo tener una eficiencia de hasta un 15%. Entonces, ambos puntos, recirculado y expansión directa, buscan bajar la cantidad de amoníaco, estar viendo qué es lo que pasa con la eficiencia energética. Por un sector recirculado, yo no estoy sobrealimentando un evaporador que no lo necesita, no estoy perdiendo energía, no estoy teniendo pérdida de carga excesiva. Estoy haciendo a presiones de evaporación más bajas para obligar un sobrecalentamiento. Entonces, dentro de esta comparación entra un elemento importante que es un elemento sensor nuevo, que es un elemento calefaccionado, patentado por Danfoss, en el cual yo puedo determinar la cantidad de vapor o el título de vapor que está teniendo el refrigerante a la salida. Lo bueno de esto es que existen tecnologías actuales para poder hacer esto, que está el elemento capacitivo y el elemento por radar, en el cual miden la diferencia en la permitividad dieléctrica entre el gas y el líquido, y de esa manera determinan si lo que hay adentro o a la salida del evaporador es líquido o es gas. Entonces yo puedo saber el título. Sin embargo, para yo poder hacer este tipo de sensores, que también tienen un costo elevado por la tecnología que utilizan, tengo que sí o sí hacer perforaciones en la cañería. Entonces tiene que estar el fluido en contacto con respecto al refrigerante. Y además los sistemas de amoníaco no son de lo más limpio que hay en el mercado. Podemos encontrar impurezas, podemos encontrar elementos metálicos, hay agua, aire, aceite que afectan a estos elementos. Entonces es difícil mantener ese sensor dentro del sistema, y de hecho después cómo yo le hago mantenimiento sin sacar el amoníaco antes de sacar el sensor. El sensor Danfoss no, el sensor Danfoss, al ser un elemento calefaccionado, lo que hace es enviar una señal a una carga térmica y mide cómo se está enfriando ese elemento. Al saber cómo se enfría y el algoritmo que tiene el controlador NeoCharge, él puede saber si lo que hay ahí adentro es líquido o es gas sin estar en contacto directo con el refrigerante, adosándolo a la cañería, como se ve aquí en el caso inferior, que es un clamp que se toma hacia la cañería del evaporador. Y con eso yo puedo saber si el elemento está trabajando con sobrecalentamiento o está trabajando en saturación, o también puedo saber en cuánto estoy como título de vapor. Bien, cuando el sistema inicia su puesta en marcha, que esa es otra referencia buena que tiene NeoCharge, es que yo no necesito decirle al sistema cómo tiene que operar. Lo que yo tengo que decirle al sistema, que de hecho la gente que tiene conocimientos ya ha utilizado EQ400, en estos momentos vamos a hablar de un EQ450, donde yo lo puedo configurar a través de CoolConfig, que se puede descargar directamente en su PC de manera gratuita de la página de Danfoss, y yo ahí genero el cuadro de válvulas que tiene que realizar la operación el controlador. Entonces recibo la señal, controlador con esa señal, presión, temperatura y elemento calefaccionado, y puede trabajar con respecto al cuadro de válvulas que tiene conectado. Bien, entonces en una situación plug and play está trabajando con amoníaco y empieza su regulación, en donde lo que él busca es empezar a reducir el error, que nosotros le llamamos offset, hasta llegar a un punto donde la tasa de recirculación corresponde a 1.5, o bien el refrigerante corresponde a saturación. Bien.
Cintia, ¿me ayudas con la siguiente pregunta? Sí, claro. Nuevamente en sus pantallas está apareciendo la pregunta, ¿es posible mantener la tasa de circulación en un sistema bombeado de amoníaco? Tenemos dos opciones, sí, para ello son las válvulas REG, y la opción B, no, las válvulas REG son estáticas mientras que el sistema es dinámico. Vamos a dar un minuto para que puedan contestar. La intención de esta pregunta es que ustedes noten que anteriormente a esta tecnología uno sí podía visualizar qué es lo que estaba pasando. De hecho, dentro del diseño y la cantidad de vueltas que se le hace a una vuelta, a una válvula REG, que son las de cono amarillo en el portafolio de Danfoss, su intención es controlar o generar una pérdida de carga tal cual el sistema se mantenga en equilibrio durante su puesta en marcha. Pero el problema es que los sistemas son dinámicos y es ahí donde ocurre un efecto que con NeoCharge nosotros lo podemos superar. Veo ahí que las respuestas fueron bien cercanas a la realidad. Ya tenemos los resultados, tenemos 65% de las personas que están conectadas respondieron como correcta la opción B, que es no, las válvulas REG son estáticas mientras que el sistema es dinámico, y solo el 34% la opción A. Perfecto. Las válvulas que están realizando la operación, normalmente en el equilibrado es la válvula REG. Y esa es la que a partir de la cantidad de vueltas y el diseño que se está generando, yo puedo generar un equilibrio estático del sistema. El problema es que las plantas son dinámicas y en ese dinamismo es donde yo tengo que realizar el control a través de una válvula que también tenga este comportamiento. ¿Qué es lo que pasa en un sistema no controlado? ¿Ya? En un sistema de recirculación, que uno normalmente utiliza dentro del diseño el número 3. Y el número 3 es netamente por una condición de estabilidad. Porque si el evaporador cambia de punto de trabajo, o aumenta o disminuye, la carga térmica que él puede desplazar difiere, pero prácticamente de manera imperceptible. Entonces, por eso es muy cómodo trabajar con esa tasa. Estar 3 veces más con la cantidad de amoníaco que realmente el evaporador necesita. De eso siempre vamos a hablar de tasa de recirculación y por eso el sistema está recuperando en la succión de los evaporadores. Yo tengo una succión húmeda porque hay un retorno del líquido en la succión. Por eso la separamos, succión húmeda y succión seca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las tasas de recirculación? Cuando yo tengo un sistema estático, están todos los evaporadores trabajando a una condición donde la cantidad de amoníaco se reparte de manera correcta entre todas las cargas. Pero al ser un sistema dinámico, conocemos que un evaporador, por ejemplo, no necesita o llegó ya su consigna de temperatura y no va a requerir líquido. O bien los evaporadores que entran a modo de hielo no van a requerir líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema se va a empezar a desbalancear. Las válvulas son estáticas. Es que tú alimentes con aún más amoníaco porque el bombeo se mantiene constante. A pesar de que más de uno le pueden estar llamando, pero existen los variadores Danfoss que controlan justamente ese tema de las bombas. Correcto. Pero las bombas, si ustedes se fijan en sus curvas, no son lineales. Y lo segundo, lo que es el control de la variación de velocidad, por ejemplo, con un variador de frecuencia, lo que yo estoy midiendo es la presión, no la cantidad de amoníaco que está pasando por evaporador.
Entonces estoy respondiendo bien a una lógica de control por presión, pero no una lógica de control por masa. Y esa es la diferencia. Por eso el sistema se tiende a desbalancear. Eso pasa con las válvulas fijas, y la intención es que en el cuadro inferior derecho ustedes pueden ver un ejemplo en el cual un evaporador de 100 kilowatts trabajando a menos 35, el evaporador es de 100 litros. Si yo tengo un diseño con una tasa de recirculación 3:1, ese evaporador en un instante cero, va a tener 23 kilogramos de amoníaco en el interior. Cuando el sistema se descompensa, porque la tasa de recirculación aumenta por la disminución de carga, reducción de uso de evaporadores, etcétera, que puede pasar por el dinamismo de la planta, en este caso se lleva a un dinamismo donde la tasa de recirculación llega a 4.65. Si yo llego a esa condición, ese mismo evaporador, con ese mismo volumen, va a tener una cantidad de 27 kilogramos de amoníaco, su carga aumenta. ¿Qué es lo que busco yo? Que la tasa de recirculación disminuya. ¿Y hasta dónde la puedo disminuir yo? Manteniendo la eficiencia de los intercambiadores de calor hasta 1.5. Si yo mantengo esa tasa de recirculación, el mismo evaporador, los mismos 100 litros, van a tener una cantidad de 16 kilogramos, dando un resultado de un ahorro de casi 11 kilogramos, solamente haciendo modificaciones en la tasa de recirculación. En cuanto a la cañería, en este caso estamos tomando una cañería, la succión húmeda, de un diámetro de 4 pulgadas en 10 metros. Si yo vuelvo a esta misma conclusión, el diseño, esta cañería, tiene alrededor de 13 kilogramos en su interior. Cuando aumenta su tasa de recirculación, yo voy a tener 17 kilogramos solamente por concepto de cañería, cuando realmente ese sistema podría estar trabajando con 7 kilogramos de amoníaco, dando como resultado 10 kilogramos de ahorro de amoníaco en cañería. En total, de todo este movimiento, yo puedo ver que el ahorro de amoníaco puede llegar hasta 21 kilogramos, solo moviendo la tasa de recirculación. Llamar la atención, ¿por qué nosotros hacemos los proyectos en 3, 4, 5, 6, 7 de tasa de recirculación y ahora hablamos de 1.5? El 1.5 realmente es el número donde se presenta la mejor eficiencia energética o la mejor transferencia de energía en un evaporador, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que quiero, si se fijan en el gráfico de la izquierda, yo puedo mantener un control de la tasa de recirculación, donde en el eje X veo la tasa de recirculación y en el eje Y estoy viendo la capacidad. Si yo mantengo los 1.5, es donde el evaporador tiene la mejor eficiencia energética en cuanto a su carga térmica. Sin embargo, la carga térmica es fluctuante, entonces el evaporador se condiciona a través de su tasa de recirculación. Si no necesita tanto amoníaco, lo que va a pasar es que la tasa de recirculación aumenta porque no la requiere, le sobra amoníaco. Ese es en el fondo lo que uno toma como conclusión. Entonces, si se fijan, a medida que aumenta la tasa de recirculación, la carga en el evaporador es prácticamente se genera de una manera más lineal, pero en el 1.5 es más complicado porque es el pico de cantidad de eficiencia energética que yo puedo sacar, la cantidad de calor que yo puedo sacar por cantidad de amoníaco que yo estoy trabajando. Es muy difícil. Entonces, por eso ese punto no se utilizaba hasta ahora, era incómodo. Pero ahora yo puedo hacer que ese evaporador esté siempre en el punto de mayor eficiencia, que es el 1.5.
a través de la medición, a través del controlador y a través del trabajo de las válvulas. Entonces, finalmente yo siempre me voy a encontrar con estos elementos: sensores, controlador y válvulas, para poder llegar a ese objetivo, que la tasa de recirculación sea más baja. En cuanto a la eficiencia energética en las cañerías, también me voy a encontrar con un dilema, porque yo entre más masa de amoníaco mueva en una cañería de diámetro constante, la pérdida de carga aumenta. Y si tiende a aumentar la pérdida de carga, yo tengo que consumir más energía solamente para mover ese amoníaco. Está haciendo solamente trabajo de moverse. Entonces yo disminuyo la tasa de recirculación, porque la misma cañería puede mover tasas de recirculación menores, y con eso yo también disminuyo la pérdida de carga que va a mantener el sistema. En conclusión, de lo que podemos notar de los evaporadores inundados, es que mi primer objetivo es la reducción de la carga de amoníaco, donde yo voy a ver menos refrigerantes en circulación. Como voy a estar consumiendo menos energía, también voy a tener una menor huella de carbono, e inclusive yo puedo hacer reducciones del separador de líquido y cañerías. Los invito a realizar, por ejemplo, cálculos a través de Pulse Selector, en el cual ustedes, por la tasa de recirculación común, que es 3, disminuyenla a 1.5. Y van a notar que tanto en cañerías como en válvulas, ustedes van a lograr reducciones por pérdida de carga y por masa. Segundo, genera un sistema más estable. Este punto 1.5, a pesar de que mantienen los evaporadores, es el más difícil de controlar, porque yo necesito saber en qué condiciones está saliendo el refrigerante del evaporador. Muy difícil era con tecnologías antiguas. Con la tecnología actual es muy sencillo, porque es un clan directamente a la cañería del evaporador. E inclusive poner en servicio, hacer un retrofittenimiento es mucho más sencillo que si yo tuviese un radar en el interior de la cañería, que inclusive lleva una perforación. La reducción de bombas y compresores es porque justamente yo estoy reduciendo la cantidad de flujo másico que estoy dando vuelta en el sistema. Entonces también representa una eficiencia energética. La tecnología es autoadaptativa, yo lo puedo trabajar sin ningún problema. Yo hago la conexión, hago las valvulajes a partir del diseño de proyecto, y el sistema solo se va a monitorear. Modo seguro, Plug and Play, que inclusive todos los controladores que mantenemos es que puedan tener al menos una comunicación, que en los sistemas industriales tenemos preferencia por Modbus, así que yo puedo sacar información de ese controlador. Plug and Play es conectar el clan, conectar los sensores de presión y temperatura y los valvulajes necesarios, EQ450, decirle cómo es el cuadro de válvulas, y el sistema inicia su funcionamiento. No tengo que decirle ni tasas de recirculación, ni sobrecalentamiento, porque eso está dentro del equipo. Y él, con las mediciones, va a lograr controlar las válvulas. Y además es de fácil montaje. Ustedes fijan, es un clan. Finalmente es eso lo que nosotros estamos agregando de nuevo al sistema. Presión y temperatura siempre estado, las válvulas siempre han estado, y ahora hay que agregar un nuevo sensor, que viene siendo el sensor de título o el sensor calefaccionado. Ese elemento es un clan que se adosa a la cañería del evaporador. Al tener estas ventajas, yo puedo tener una aplicación tanto en plantas nuevas como existentes. Entonces, si usted tiene un plan de mejora de baja carga de amoníaco, se puede acercar a nosotros para poder generar esta ayuda. Reducción de la carga de amoníaco de hasta un 45%, solo disminuyendo las tasas de recirculación. E inclusive, si ustedes lo ven por un tema de seguridad, es correcto, pero también es correcto pensar que con esa misma carga de amoníaco, mi planta puede llegar a crecer. Que yo creo que más de alguno le ha pasado que dentro de su proyecto o una ambición de crecer, no han podido porque sus estanques o bien una reglamentación se los ha impedido por la cantidad de amoníaco que tienen recirculando. Ok, nosotros con esa reducción la podemos utilizar para un plan de expansión. Alimentación de líquido modulado. Ese es el mayor
punto, ¿qué es lo que va a pasar con respecto al valvulaje? Porque la intención es que la alimentación que antes se hacía a través de una red, que esa es la que controlaba la pérdida de carga, ahora yo la voy a revisar con una ICM y con una ICAT-B. El controlador va a trabajar y va a modular para controlar la cantidad de amoníaco que va a traer el evaporador. Y también es factible su uso a través de válvulas PWM, que en el caso del amoníaco son las AKBA. ¿Ya? Todo este concepto es compatible con las válvulas ICF, como también con las válvulas stand-alone. ¿Ya? La recomendación de la posición del sensor calefaccionado, sí, eso hay que tener un punto, es que el sensor calefaccionado debe ir en la cañería más cargada que esté en el evaporador, o sea, más cargada con amoníaco. ¿Ya? Donde el sensor de temperatura tenga que ir en la cañería siguiente, antes del distribuidor, y el sensor de presión debe ir después del distribuidor. Bien, ese viene siendo el concepto para su uso en sistemas bombeados. Cintia, nuevamente tu ayuda con respecto a la siguiente pregunta. Claro que sí, Camilo. En las pantallas está apareciendo la pregunta, la cual ¿es posible controlar vapor saturado a la salida del evaporador de expansión directa midiendo presión y temperatura? Tenemos dos opciones. La opción A, sí, presión y temperatura son suficientes para conocer la saturación del refrigerante. Opción B, no, presión y temperatura no discriminan entre saturación y mezcla en una sustancia pura como el amoníaco o CO2. Vamos a dar un minuto para que nuestra audiencia pueda contestar la pregunta. Y mientras vamos viendo cómo va los porcentajes de la respuesta. Mira, estamos en un 50-50. Vamos a dar unos segunditos más para dar la opción correcta. 50-50. Es interesante porque cuando ingresa la válvula de expansión electrónica, lo que nosotros buscamos es tener un sobrecalentamiento cercano a cero. Entonces podríamos hablar de sobrecalentamiento de 2, de 1, era como lo más común. Lo que rompe la barrera en esta ocasión es que podemos llegar a un sobrecalentamiento cero, es decir, hablar de que a la salida del evaporador podamos tener vapor saturado, perdón. Y eso es un cambio de paradigma para aquellos que tuvieron sus cursos de termodinámica en el pasado, que cambia las reglas del juego. Listo, Camilo. Pues ya cerramos la encuesta y bueno, seguimos con el 50-50% en las opciones, pero bueno, la opción correcta es la B. Perfecto, la B. Porque si ustedes ven un circuito, cómo opera un diagrama de presión-entalpía, van a notar que cuando yo llego al punto de saturación, es fácil decir cuándo el vapor está sobrecalentado. Porque si yo voy a mi Reftus, mido presión y mido temperatura, como en Reftus yo tengo la saturación del refrigerante, si el refrigerante tiene una temperatura distinta a lo que Reftus me está diciendo, es porque yo tengo vapor sobrecalentado. El problema es qué es lo que pasa cuando la temperatura es igual a la temperatura de saturación del refrigerante a la presión medida. Yo en esa condición tengo dos respuestas, que una respuesta es tengo vapor saturado y la segunda respuesta es que tengo mezcla. Entonces, al no saber realmente dónde estoy operando, es que yo necesito un nuevo sensor, que en este caso con NeoCharge yo lo puedo suplir. Entonces, ¿es posible una aplicación en evaporadores de expansión directa? Sí. ¿Y qué es lo que busca la expansión directa? El tema de yo tener también un sobrecalentamiento y que debe existir,
presión-temperatura, es uno, este efecto que yo les comuniqué. O sea, es difícil saber si el refrigerante realmente está saturado o realmente está en mezcla. Entonces yo tengo que alejarme para poder dar certeza de que sí, lo que hay ahí adentro es vapor sobrecalentado. ¿Ya? Y lo segundo es que cuando yo me acerco a la condición de saturación, es más inestable la medición. Como les comenté, yo puedo mover un poco la cantidad de calor, una milimésima parte de entalpía entregada al vapor saturado me va a entregar vapor sobrecalentado. Y una milésima parte de energía de entalpía que yo le quite a ese mismo refrigerante, yo ya voy a empezar con mezcla. Entonces es muy difícil esa zona. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con un controlador? Primero saber que está el vapor sobrecalentado. Entonces, las mediciones comunes de presión y temperatura se mantienen. Yo necesito un transductor de presión y necesito una sonda de temperatura que lleve esa información hacia el controlador. Y el controlador lo que va a buscar es reducir ese error a una mínima expresión en la cual el sobrecalentamiento se haga cero. Pero una vez que el sobrecalentamiento se haga cero, yo necesito mantenerlo estable, que no pase a la condición de líquido, pero que no se vuelva a sobrecalentar. Ahí entra el tercer sensor, que ese es el elemento calefaccionado Danfoss, que lo que busca es controlar por la diferencia de transferencia de energía entre el líquido y vapor, yo puedo saber cómo está trabajando ese refrigerante a la salida del evaporador. Entonces, punto 1, el sobrecalentamiento mínimo permite un sistema estable. Sin embargo, el sobrecalentamiento es una evaporación más baja para poder compensar este efecto, que esa es otra condición. Cuando yo estoy hablando, necesito un sobrecalentamiento de 2, 3, 5, 7 Kelvin, yo necesariamente necesito que ese calor venga desde el foco. Entonces, la única manera de que ese foco aporte energía y dar ese sobrecalentamiento es que esa diferencia yo se la tenga que agregar a la evaporación del sistema. Entonces yo tengo que obligatoriamente evaporar más abajo que el objetivo para poder lograr ese sobrecalentamiento. La intención de esto es decir, ok, pero hoy ya no necesitas sobrecalentamiento. Al no necesitar ese sobrecalentamiento, yo puedo subir la presión de evaporación. Y como sabemos, al subir la presión de evaporación, los compresores no tienen que hacer tanto esfuerzo para llegar a esa diferencia de presión entre la evaporación y la condensación. Al hacer eso, yo obtengo un ahorro de energía que puede significar entre el 5 al 15% de lo que es un sistema de expansión directa común. Entonces, en un sistema tradicional de sobrecalentamiento, yo tengo la válvula de expansión electrónica y tengo las mediciones de presión y temperatura. Eso se lo lleva un controlador y la válvula modula a partir de ese concepto, con una válvula electrónica. En esta ocasión yo agrego un nuevo sensor, que es, primero, el controlador lo que va a buscar es minimizar el error para que el sobrecalentamiento sea lo más cercano a cero posible. Pero una vez que ya esté el sobrecalentamiento en cero, lo que yo necesito es estabilizarlo y medirlo a través de un sensor de título, que es donde trabaja el elemento calefaccionado Danfoss. La intención de esto es que si ustedes ven la parte izquierda de mi pantalla, van a ver donde hay una curva azul y una recta roja. La recta roja está indicando el punto justo donde está la transición de líquido y gas. El problema es que los evaporadores trabajan de manera inundada más eficiente que un evaporador con expansión directa. Eso es indiscutible, pero hay sistemas que operan con expansión directa y se puede realizar. Entonces, ¿qué es lo que quiero acercarme yo? Lo más cercano a la condición húmeda.
pero no puedo tener condición húmeda porque estoy trabajando en expansión seca. Entonces, el mejor punto que yo puedo operar en expansión seca es con vapor saturado. Si yo logro tener vapor saturado, es la mejor eficiencia que yo puedo obtener de un evaporador. Y de esa manera yo hago la reducción de energía del sistema también. Bien. Entonces, continuando con esta conversación, lo que se puede ver acá es un test field en el cual se evalúa cómo opera un evaporador sin NeoCharge y con NeoCharge. Los puntos claves acá es el primer punto, que son las 1320, donde está la activación de NeoCharge, y donde las siguientes líneas, que son el sobrecalentamiento, que es la línea roja, y el nivel de la temperatura de evaporación, que es la línea azul, ustedes pueden notar que genera una curva más plana, más lineal, más indicados a la horizontal, que cuando está trabajando solamente con presión de temperatura. Porque en presión y temperatura va a cerrar la válvula y después va a abrir la válvula y va a volver a cerrar. En cambio, con NeoCharge, yo ya sé en qué punto estoy. Entonces la válvula va a abrir menos, va a abrir más, para mantener más estable tanto el sobrecalentamiento, muy cercano a cero. Y segundo, que el nivel de evaporación va a subir, genera una eficiencia energética. Yo, al tener esos dos puntos estables, si ustedes se fijan, está midiendo la temperatura o la condición del sensor, que es la línea verde. Si ustedes ven esa línea, al ser lo más estable posible, la línea punteada superior es la temperatura del aire. Y yo, al generar que estos parámetros estén constantes, yo también logro que la temperatura del aire sea constante, porque este sistema funciona de una manera dinámica. Siempre existe la apertura de puertas, que el elemento que entró, que el elemento salió. Entonces eso, todo ese dinamismo, yo realmente lo puedo estar midiendo al interior del evaporador. Entonces, lo que puedo notar es, primero, qué es lo que pasa cuando NeoCharge entra a trabajar. Segundo, puedo notar que veo una disminución del sobrecalentamiento a niveles muy cercanos a cero. La temperatura del aire también se empieza a estabilizar con respecto a la consigna, y la temperatura de evaporación gradualmente empieza a subir, porque ya no necesito. Al lograr todos estos puntos, yo estoy logrando el consumo de energía reducido, que es uno de los focos que está buscando esta tecnología. En el fondo, busco tener la temperatura de la cámara lo más estable posible, que la temperatura de evaporación llegue a subir, mientras que el consumo de energía tiende a bajar. ¿Bien? Para poder llegar a este concepto, o qué es lo que las características principales que está llevando el NeoCharge con lo que es expansión directa, es uno, el sobrecalentamiento estable y controlado. Bajo sobrecalentamiento, alta temperatura de evaporación, y puedo, con estos aspectos, puedo reducir la carga de refrigerantes del evaporador hasta un 50%. La aplicación de todos estos elementos también es compatible con el portafolio Danfoss, es decir, lo puedo hacer aplicaciones tanto en ICF como también aplicaciones standalone. Hacer una reducción de energía de entre 5 al 15% solamente haciendo movimientos con las presiones de evaporación sobre calentamiento cero, y manteniendo las condiciones de la tecnología que conversamos en el bombeo. Tiene un modo de seguridad, es un elemento plug and play, con un modo sencillo de aplicación a través del sensor calefaccionado. Con respecto a lo que es la instalación, aquí hay una diferencia con lo que estamos hablando con el sistema bombeado. Porque en el sistema bombeado lo que yo buscaba era que el elemento calefaccionado estuviese en la cañería más cargada. Para este caso, lo que yo busco es la cañería más descargada, que casi siempre en el manifold es la cañería superior. ¿Ya?
tanto la medición de temperatura como de presión tiene que ir después del manifold, del evaporador. Y de ahí yo ya tengo el concepto de instalación tanto de sensor de título, presión y temperatura. Entonces, la solución, ¿qué es lo que está llevando a cabo? Primero, a modo de resumen, es aplicable tanto en soluciones de expansión directa como en elementos bombeados. Es un retrofit también. Si yo tengo en estos momentos una planta que quiera generar una solución de baja carga, yo puedo hacer la aplicación de NeoCharge directo a lo que tiene la instalación, aplicando los conceptos que es válvula de estación ICF, sensor NeoCharge, transductor de presión, sensor de temperatura y el NeoControl, que es el X450. ¿Ya? Con todo este concepto yo puedo reducir la carga en plantas existentes y también aplicable a plantas nuevas. Bien. Como último concepto es solución plug and play, es para todo tipo de aeroenfriador, tanto expansión directa como bombeado. La aplicación nace como una necesidad de aplicación en la baja carga de amoníaco, manteniendo o inclusive mejorando su eficiencia energética. Pero también es aplicable, por ejemplo, a CO2 o en otros tipos de refrigerante, por ejemplo, el propano. Es para toda condición. Esto lo estoy desarrollando siempre con un control activo, donde yo recibo las señales, traduzco las señales y hago trabajar las señales. Entonces, las señales vienen desde los sensores, el elemento pensante es el NeoControl y la salida viene siendo las válvulas. Y esto es ideal para retrofit. Con este concepto, lo que hay que llegar como conclusión es que con NeoCharge el juego cambió, porque yo puedo verlo tanto como sistema recirculado a baja con sobrecalentamiento cero, que son dos elementos novedosos en estos momentos en el mercado. Muchas gracias ahí por la atención. Cintia, todo tuyo público. Gracias, Camilo. ¿Ahí me escuchas bien? Todo, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. Vamos a dar unos segunditos para ver si nuestro público tiene alguna pregunta. Les recordamos que en pantalla del lado izquierdo aparece un recuadro con pues un mensaje de escribe tu pregunta acá. Si tienen alguna duda, quieren conocer más de NeoCharge, escríbanos ahí y nosotros vamos a estar atendiendo esas solicitudes. Vamos a dar unos segunditos, Camilo. Perfecto. Y bueno, si todo está claro y pues bueno, si ya creen que no tengamos alguna pregunta, pónganos ahí reacciones. De hecho, estoy recibiendo ahí varias reacciones, manitas arriba, aplausos. Creo que entonces el tema ha sido claro, porque mira, tampoco tenemos más preguntas en el chat. Mira, yo veo una que acaba de Mira, llegar, dice, sí. sí. En esta presentación se mientras. hace foco en evaporadores para enfriamiento de aire, pero aplica el NeoCharge. Sí, todo esto está pensado para evaporadores, enfriamientos de aire, justamente para tener el control, porque hay que tomar un tema de que el sensor tiene que estar adosado a la cañería. Entonces, por ejemplo, un intercambiador de placas, las succiones son mucho más amplias. Entonces, eso evita el control de la medición del elemento calefaccionado. Entonces, en las evaporadores aeroenfriadores, como yo presento el trabajo a través de los distribuidores son de cañerías de diámetros menores. Nosotros podemos llegar hasta una medición de 22 milímetros, 26 milímetros, si no me equivoco. Entonces, de esa manera yo puedo hacer la medición tanto del nivel de sobrecalentamiento
como también del sistema de recirculado. Entonces, por eso está una aplicación directa en lo que son las aeroenfriadores. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Mira, también Gabriel nos pregunta, ¿la diferencia de temperatura entre aire y refrigerante incluye en el funcionamiento? Mira, lo que va a buscar NeoCharge, porque yo siempre estuve haciendo una lógica de funcionamiento a partir de los elementos sensibles, presión, temperatura, elementos calefaccionados, haciendo un objetivo con respecto al refrigerante. Pero el controlador NeoCharge también tiene la sonda de aire. Ok, muy bien, Camilo. Vamos, mira, tenemos otra pregunta. Para placas de evaporación para enfriamiento de agua o glicol, ¿hay alguna solución? Mira, por el momento la tecnología está en aplicaciones a aeroenfriadores, no está con un foco en placas. Muy bien. Pero igual se puede hacer revisiones porque vi por ahí en películas descendentes, que es una particularidad de los sistemas de enfriamiento de agua. Esa sí es una evaluación que se podría realizar por el distribuidor. Ok. Listo, pues mira, no tenemos más preguntas y creo que todo ha sido claro porque hemos estado recibiendo varias reacciones. Con esto estaríamos cerrando el webinar del día de hoy y te paso el micrófono para que puedas despedirte de la audiencia. Bueno, un gusto poder presentar esta tecnología. Es nueva en el mercado, ya lleva aplicaciones tanto a nivel europeo, así que experiencia hay ya con respecto a la aplicación y los clientes que han utilizado han recibido buen comentario, porque justamente los objetivos siempre es la reducción de la carga de amoníaco, pero no puedo sacrificar lo que es la eficiencia energética. Entonces, NeoCharge viene justamente a suplir esas dos condiciones. Así, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Camilo, por este increíble webinar. Esperamos muy pronto desarrollar otro webinar sobre el tema. Y si tienen ahí sugerencias de temas que les gustaría, pues bueno, escríbanos ahí en el chat. Antes de cerrar la sesión, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver las grabaciones y otros contenidos, lanzamientos de producto, tours a través de nuestras líneas de producción. También, si quieren volver a ver este webinar con el mismo enlace que ingresaron el día de hoy, pueden revisarlo más tarde o el día de mañana, como ustedes prefieran. Y posteriormente, en el transcurso de la semana, ya va a estar disponible en Danfoss Andina Conosur y Danfoss México para que ustedes también puedan compartirlo con sus colegas. Les dejamos también nuestros datos de contacto, tanto de México, Colombia, Chile, Argentina. Recuerden que ahí está nuestro equipo de atención al cliente para cualquier soporte o, pues bueno, información que requieran de nuestros productos o tecnología. Antes de cerrar la sesión, los invito a que nos regalen ahí sus comentarios, una pequeña evaluación, no nos lleva más de un minutito. Con esto ustedes nos ayudan a mejorar siempre en cada uno de nuestros webinars. Y pues bueno, sin más por el día de hoy, los esperamos en nuestros próximos webinars. Revisen nuestra página web, ahí viene toda nuestra agenda del mes de junio. Y traemos temas muy interesantes también de temas de refrigeración industrial para el próximo mes. Los invito a que revisen la información, se suscriban, se registren a los webinars. Recuerden que son totalmente gratis y los trabajamos con mucho cariño para ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto. Hasta luego.